Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Un saludo a nuestros pastores generales del pastorado. Estamos felices de estar nuevamente aquí para llegar a sus hogares, para predicar la bendita palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos los demás hermanos y amigos que puedan estar en sintonía a través de los distintos medios y nos permiten llegar a su casa y a su corazón. Nos preparamos para la predicación de hoy. Les comparto que estamos terminando la serie Derrotando a los ladrones de fe. Les anticipé que iba a ser una serie breve y hoy terminamos con la predicación número 4 que he titulado Derrotando la incredulidad. Uno de los obstáculos más grandes para que las personas sean salvas es que ellos quieren ver algo extraordinario para poder creer. Es que ellos quieran ver milagros, señales, cosas extraordinarias, alguna señal divina para que ellos puedan creer. ¿Les parece muy raro cuando les comenzamos a decir, a predicar, que para ser salvos necesitan solamente tener fe, sin ver primero? Sin creer, más bien dicho, sin ver, solamente creer? ¿Les parece que es algo raro, incluso hasta peligroso, el creer en algún libro que se llama la Biblia? El asunto es que cuando estas personas, por obra y gracia del Espíritu Santo, ocurre que ellos llegan a creer en Jesucristo sin sentir algo, sin ver algo extraordinario, se dan cuenta que ocurre un cambio extraordinario en su vida. La paz del Señor, el gozo del Espíritu Santo inundan su ser, se sienten salvos, se sienten perdonados y entienden y llegan a entender lo que nosotros los cristianos ya sabemos, que hay que creer primero para ser salvo. Hay que tener fe primero para recibir lo que Dios tiene para nosotros, incluso algunos milagros, comenzando con el milagro de la salvación en nuestra vida. Pero es interesante que dentro de lo que ya somos creyentes, la incredulidad puede ser que ocasionalmente o de manera un poco regular toque la puerta de nuestra vida. A pesar de que ya somos hijos de Dios, hemos creído y hemos experimentado muchas bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero la incredulidad, en la Escritura vemos que en algunos hombres y mujeres de Dios se posaron en su mente y en su corazón por un momento, por un tiempo, y les robaron parte de la fe, anularon parte de la fe que tenía. Y es por eso que hoy nosotros vamos a predicar, a enseñar cómo derrotar la incredulidad. Vamos a enseñar, en primer lugar, cómo define la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, la incredulidad. Cómo vamos a atacarla y cómo la vamos a derrotar. Permítame explicarle que la palabra incredulidad aparece varias veces en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones aparece como nombre, en otras como adjetivo y en otras como verbo.
La primera palabra como nombre que se traduce por incredulidad es apistía. Esta palabra se compone de dos palabras griegas, a y pistía, que viene de pistis, que significa fe. Pero la preposición a significa sin. Entonces, una traducción muy literal de la incredulidad en los pasajes donde aparece apistía significa sin fe o muy poca fe. Pero normalmente esa incredulidad ocurre en la vida de los creyentes cuando comienzan a experimentar pruebas y dificultades en su vida, tribulación, cuando viene toda clase, toda diversidad de obstáculos, de tribulaciones, como decía, de aflicciones también. Hay otra palabra que aparece y se traduce como incredulidad, que es apistos. Pistos viene de pistis, fe. Aquí aparece como adjetivo, pero otra vez es una palabra griega que está dividida en dos, apistos. Pistos viene de fe y a significa sin fe, sin confianza. Cuando aparece la palabra incredulidad, apistos, más bien se debe traducir como, o entender como sin confianza, desconfiado, incrédulo, porque quiere ver señales primero, antes de seguir creyendo la palabra de Dios, creyendo las promesas del Señor, para que luego ocurran las bendiciones de las promesas que Dios ha establecido. Pero también la palabra incredulidad aparece como verbo, apisteo. Otra vez, la palabra griega compuesta de dos, pisteo, que viene de fe, pistis, y a, que significa sin. Y aquí se traduce esta palabra, dejar de ser fiel, sin fidelidad, que viene de fe también. Es decir, sin obediencia también. La incredulidad se puede traducir exactamente cuando aparece esta palabra, sin seguir siendo fiel a las promesas del Señor, a lo que Dios ha dicho, a la palabra de Él. Entonces es desobediencia. Al haber explicado estas palabras en griego, vamos a ver que la palabra incredulidad, con estas palabras que he explicado, se muestran en la práctica con otras palabras y actitudes que voy a explicar. Por ejemplo, la duda. La duda también realmente viene de la incredulidad. Es igual a poca fe. La palabra apistía puede traducirse precisamente no solo como duda, sino como poca fe, sin fe. Es decir, estar en la fe, pero estar también en la incredulidad. Es como estar un momento en fe creyendo y en otros momentos no estar creyendo. Pero a causa de las adversidades, como les explicaba al principio. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dice a Pedro que es un incrédulo, se lo dice con estas palabras. Cuando él, habiendo creído al principio, y luego cuando comenzó a ver, a sentir y a dudar de lo que Cristo le había mandado a que caminara sobre las aguas, y él a través de las circunstancias dudó, y la incredulidad se apoderó de él y comenzó a hundirse. Por eso el Señor le dice, sin duda con ternura, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te quedaste sin fe? Apistía, sin fe, ¿por qué? Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? El Señor nos ha dado promesas, instrucciones, nos ha dado la gran comisión, nos ha dado promesas de bendición, nos ha dado su palabra. Y nosotros caminamos en fe creyendo que Él nos guía, que vamos por el camino haciendo su voluntad, pero de pronto acontecen crisis, problemas, dilemas y shock ante alguna circunstancia tan repentina y tan drástica como la que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Una pandemia con riesgo de ser contagiados, y con riesgo también de muerte. Entonces,
La duda puede entrar por un momento a la vida de los creyentes, de nosotros. Y comenzamos a dudar al ver tanta situación difícil que se está viviendo de muerte, de contagio, de falta de suministros, de la forma en que han muerto muchas personas, que han colapsado los sistemas sanitarios, los hospitales, también los cementerios. Entonces, cuando escuchamos todo eso y cuando hay confinamiento, cuando estamos guardados, puede entrar algún tipo de duda. Pero esa duda o esa incredulidad puede hacernos perder la paz, puede hacernos perder esa tranquilidad. Y es ahí donde nosotros nos debemos de mantener en fe, en Dios, en Cristo y en su palabra. No importa lo que yo vea, no importa lo que yo sienta, porque yo debo de vivir por lo que creo, no por lo que veo. Entonces, Jesús le estaba enseñando que hay que sostenerse ante las adversidades y las pruebas, creyendo, batallando en la fe, afianzándose en lo que el Señor ha dicho, en la palabra que Él ha expresado. Porque si entramos en duda, es incredulidad, y eso hace que experimentemos algunas derrotas. La incredulidad también se expresa, y se ve en otros pasajes, en la forma de vivir por el sentimiento. La palabra sentimiento como tal no aparece en la Biblia, pero es el hombre que mira, que ve, que siente, que percibe con los 5 sentidos, y entonces actúa de acuerdo a eso y no a la fe que está en su corazón, que está en su mente, que está en su palabra. Entonces, el vivir por el sentimiento y no por la fe es incredulidad. Es como sentir algo en el cuerpo, es como sentir sensaciones, es como reacciones cuando yo veo todo lo que está aconteciendo. Por eso oiga lo que dice Mateo 14, versículos 29 y 30. En la Reina Valera 60, más bien dicho Reina Valera contemporánea, dice así: y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. Ese momento lo vivió por sentimiento, no por fe. Tuvo miedo, dice, cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Mis queridos hermanos, si sentimos nosotros la opresión, la tensión que el mundo está viviendo, las noticias alarmantes, aparentemente sin una solución todavía humanamente hablando, nosotros no debemos reaccionar por sentimiento. Si usted de repente comienza a sentirse un poco ansioso, inquieto, deprimido, desanimado, en ese momento usted comienza a vivir por el sentimiento y no por la fe. Es en el momento que tenemos que desechar ese tipo de incredulidad y decir, no, yo estoy viviendo por fe en lo que he leído en la palabra de Dios. Estoy viviendo por fe en las promesas del Señor. Estoy viviendo por fe en lo que Cristo ha dicho. En Él confío y en Él me sostengo y en eso creo y no dejaré de creer. Cuando la fe permanece y se sostiene, entonces la incredulidad se va. El sentimiento también en la Biblia se describe con las palabras ver, notar, percibir. Ya mencionaba algo al principio. Y eso, claro, al ver semejantes escenas que hemos visto en las redes sociales, que hemos visto por televisión o cualquier otro medio, escenas de desolación, de muerte, de desconsuelo, de tragedia, entonces eso puede impactar nuestra fe y dejar que la incredulidad empezará a darnos ideas como es, ¿y será que no te va a tocar? ¿Será que vas a salir? ¿Será que esto tendrá solución? Parece que no vas a salir, parece que todo se va a terminar. Entonces hay confusión y nos empieza a robar la fe. Eso fue también lo que vemos ya en otra versión, en Mateo 14:30, ya lo leímos, pero ahora lo vamos a leer en otra versión.
En la Biblia en las Américas dice así, pero viendo, ahora ya no dice sentir, porque se puede traducir así también, pero viendo, Pedro, la fuerza del viento tuvo miedo. En lugar de fe tuvo miedo. Y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. El sentir y el ver y reaccionar, como reaccionó Pedro, con miedo, es incredulidad. Mis queridos hermanos, la vida del creyente es una batalla diaria por la fe. Es ir en la carrera de la fe. Es permanecer firmes en la fe. Y toda vez que estemos firmes por la fe, caminando por la fe, viviendo por la fe, estaremos seguros, estaremos tranquilos, confiando que nuestro Dios tiene el control de nuestra vida, tiene control del pajarillo que cae a tierra, tiene control de la pandemia, tiene control, es decir, lo está permitiendo y Él sabe hasta dónde va a llegar y Él sabe quiénes van a ir y quiénes se quedarán, etcétera, etcétera. Confiamos en la soberanía del Señor. Así que la incredulidad, como vivir por lo que sentimos, la vencemos otra vez sosteniéndonos, parándonos en la promesa del Señor. Y si me viene miedo, busco una palabra del Señor que me dice no tengas miedo. Si viene confusión, busco un texto que me dice confía en el Señor, Él hará, Él te guiará. Si viene una palabra de desánimo, buscamos un texto en el que nos hable acerca de que debemos de tener ánimo porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, ha prometido estar con nosotros en todas partes y así vencemos ese tipo de incredulidad. La incredulidad también se manifiesta como una emoción negativa de desobediencia, desánimo, tristeza, que está ligado a la palabra apisteo, como les dije al principio, dejar de ser fiel, entrar en desobediencia por incredulidad. Elías cayó en incredulidad en el plan de Dios, dejando de creer que Dios ya no tenía el control, que no sabía exactamente lo que estaba pasando, por las amenazas y persecución y el cansancio que tenía. Primer libro de Reyes 19:4 dice en la traducción del lenguaje actual, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mis queridos hermanos, las emociones negativas como la tristeza, necesitamos echarla fuera con la fe y decir, Señor, a pesar de que todo está tan mal, a pesar de que la economía está mal, los pronósticos no son tan buenos, a pesar de que la salud a nivel mundial corre una grande amenaza y hay víctimas, hay fallecidos y hay contagiados y hay familias con shock en sus vidas, con crisis. Señor, yo necesito seguir creyendo que tú eres el Dios soberano que tiene control de todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo y que todo lo que nos acontezca al final será para bien. Así nos sostenemos. Tenemos que actuar así porque la incredulidad roba la fe, es peligrosa. Dejamos de ver los milagros del Señor. En Mateo 13:58, en la traducción del lenguaje actual, dice, y como la gente no creía en Él y en sus palabras, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Donde la incredulidad llega, los milagros dejan de ocurrir. La incredulidad es peligrosa, dejamos de ver la gloria de Dios. Oiga lo que dice Juan 11:40, en la Reina Valera contemporánea dice así. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No es al revés, ¿quieres ver primero la gloria de Dios para luego creer? Jesús le dice, no es así. La incredulidad actúa así.
El escepticismo actúa así, es parte de la incredulidad. La duda es parte de la incredulidad. El ateísmo es parte de la incredulidad. Pero Jesús le da esta misma verdad a Marta. No te he dicho, no te he explicado, no he insistido que si tú crees primero, verás entonces la gloria de Dios. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que escuchen, es necesario vivir por la fe en nuestro Dios Trino, por la fe en la bendita palabra de Dios que tiene respuestas a los problemas más graves, a las realidades últimas en las que la ciencia y los seres humanos no tienen respuesta. La respuesta la tiene la palabra de Dios, la Biblia. Por eso Jesús amonesta, porque sabe que la incredulidad es peligrosa. Amonesta a los que siendo hijos de Dios caen en la incredulidad, en un poco de incredulidad. Oiga lo que le dijo el Señor Jesús a uno de sus discípulos, o que iban a uno de sus discípulos, después de que él había resucitado. Le costaba creer eso, pero debieron haber confiado en la palabra que Jesús había dado. Oiga lo que dice Juan 20:27, en la Reina Valera 60. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y oiga lo que viene, y no seas incrédulo, sino creyente. Le estaba diciendo, Tomás, ¿por qué quieres pruebas primero? ¿No te bastó mi palabra? ¿No te bastó mi promesa? ¿No te bastó el testimonio de mis otros discípulos? Ellos creyeron mi palabra. Bueno, al principio no todos creían, pero algunos fueron creyendo. Hablo de la resurrección. Pero eso es lo que le está diciendo. Tomás, sé creyente. No seas incrédulo. Eres mi discípulo. Debiste de haber confiado en la palabra que yo te di. Mis hermanos y mis hermanas, no seamos incrédulos en esta época difícil, de las más difíciles que estamos viviendo. Seamos creyentes. Creyentes en el poder del Señor, en la guía del Señor, en la soberanía del Señor, confiando que Él está en todas partes y con su pueblo, confiando que Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo abarca y Él es nuestro Dios. Y que está permitiendo también que su pueblo, la iglesia que todavía está aquí en la tierra, que estamos aquí en la tierra, estemos pasando y atravesando todo esto. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en Jesucristo. Así que con las promesas del Señor es que se derrotan la incredulidad y sus distintos tipos y manifestaciones que hemos explicado, que son parte de la incredulidad y que encajan dentro de las 3 palabras griegas que se traducen como incredulidad, como nombre, como adjetivo y como verbo, como expliqué al principio. Si la incredulidad comienza así, ¿no Dios te ha abandonado? Usted recuerde aquel texto que diga, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Esa es una de las tantas promesas. Él nos ha prometido que no nos dejará, que no nos desamparará y que siempre estará con nosotros y nos sustentará. Si la incredulidad nos dice, mira lo que está aconteciendo, mira, tenés que actuar, tenés que hacer algo, si no va a pasar esto, lo otro. Ay, mira, y además te has portado bien, digamos un cristiano que ha procurado siempre agradar al Señor, pero mira lo que te está aconteciendo, nos está metiendo duda, nos está metiendo intriga, es la incredulidad. Y decirle, bueno, si soy hijo de Dios, no estoy exento de las pruebas, no estoy exento de los riesgos, no estoy exento de las dificultades, no estoy exento de la escasez, no estoy exento de lo que pueda acontecer, pero el Señor está conmigo. Y Él ha prometido lo mejor para mí y para los que creemos en Él. Y al final lo que Él permite, lo que Él decida, está bien.
entonces la incredulidad se va. Si la incredulidad dice, mira, y ahora que está aconteciendo todo eso, y ahora que estás enfermo de esto y de lo otro, y te estás más expuesto que los demás, usted dígale, sí, puede ser que tengo estas dolencias, pero yo sigo creyendo en aquel que es mi sanador, en aquel que me sostiene, en aquel que compró mi vida, en aquel del cual yo soy propiedad de él, mi vida le pertenece, él puede hacer lo que le plazca con mi vida. No tengo temor. Ante el Señor no tengo ventajas y desventajas, porque el Señor es el que tiene la última palabra, no la pandemia ni las circunstancias que estamos viviendo. Si la incredulidad, mi querido hermano y hermana, quiere decir, mira, ¿y qué vas a comer dentro de algunos meses porque la provisión se está agotando? Usted recuerde, por ejemplo, esta promesa. Joven fui envejecido, dice el texto, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Recuerde otra palabra como dice, si aún el Señor alimenta a las aves que no trabajan, que no siembran, que no cosechan, que no guardan en graneros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que necesitamos a sus hijos? Con la palabra de Dios, con fe en la palabra de Dios derrotamos la incredulidad. No vas a salir de esta situación. Usted diga, de cualquier manera yo tengo la victoria garantizada, ya sea con vida o si vivo para el Señor vivo, si muero para el Señor vivo, de todas maneras tengo la vida eterna. De todas maneras, de cualquier manera se va a morir uno, antes o después. Humanamente se puede decir así, pero no ante el Señor, porque morimos el día que Dios ha establecido. El día, la hora, la fecha exacta. Así que por más que nos angustiemos, como dice la palabra, no podemos añadir un día, una hora a nuestro día, un día o una semana o un mes a nuestra vida. Por eso hay textos que nos dicen felices los que tienen fe en cualquier circunstancia, dichosos. Pero hablo de la fe bíblica, hablo de la fe en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en la palabra del Señor, en las promesas. Dichosos aquellos que creen aún sin ver cambios o aún viendo grandes tragedias. Dichosos los que siguen creyendo en el total control que Dios tiene, su Dios tiene sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre lo que está pasando. Juan 20, 29, en la Reina Valera 60 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, 3 veces dichosos, felices los que no vieron y creyeron. ¿Acaso nosotros los creyentes no hemos experimentado en nuestra vida la salvación por la sola fe en Cristo? Recuerde cuando usted se convirtió. Yo recuerdo cuando me convertí, fue por la fe. Cuando me hablaron de la palabra, el Señor en su misericordia me iluminó con el Espíritu Santo y me vi tal cual era, un pecador necesitado de perdón. Me arrepentí, creí en Jesús, aunque no estuve hace 2000 años ahí, pero creí lo que la palabra de Dios dice. Y en ese momento, cuando creí, se cumplió el nuevo nacimiento en mi vida. Se abrió para mí una nueva dimensión, la fe, el reino de Dios. Hubo fe, tuve paz, tuve gozo, tuve libertad. Y precisamente estaba en circunstancias muy difíciles. Dichosos los que no viendo creen. Y dichosos los que se mantienen fieles. También dichosos, podríamos decir, aquellos que pelean la buena batalla de la fe y vencen la incredulidad. 2 Timoteo 4:7 en la Reina Valera 60 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dichoso Pablo, dichosos los creyentes. Seremos dichosos nosotros que guardemos la fe hasta el último día de nuestra vida. Si alguien pasó grandes tribulaciones, grandes dificultades, grandes problemas, fue el apóstol Pablo. Muchas veces estuvo a punto de morir, muchísimas veces, por muchas formas estuvo a punto de morir.
se salvó decenas de veces de morir, porque el Señor seguía teniendo el plan y el control de su vida. Pero él mantuvo la fe aun cuando estuvo en la cárcel, mantuvo la fe aun cuando los demás lo abandonaron, mantuvo la fe cuando no tenía provisión suficiente y pasó un poco de hambre, mantuvo la fe cuando tenía frío, mantuvo la fe cuando lo apedreaban, mantuvo la fe cuando lo golpeaban, cuando lo rechazaban, mantuvo la fe cuando aún padecía de una enfermedad, de un aguijón que Dios había permitido que se quedara en su vida. Dichosos los creyentes. Y eso lo incluye a usted. Pablo no fue alguien extraordinario, fue un hombre pecador arrepentido que Dios usó. Somos dichosos los que hemos creído en Cristo Jesús y dichosos los que tenemos la fe, que es un don, un regalo y que vale más que el oro y la plata, todo el oro y la plata de este mundo. Dichosos los que mantienen la fe al final y no naufragan en el camino. Según de Timoteo 1:19 dice así: Timoteo, te encargo que milites, eso es pelea espiritual, en la buena milicia, en la buena batalla, manteniendo la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como le hemos dicho, porque el justo por la fe vivirá, porque por la fe estamos firmes. Me gustan muchos versículos y los he mencionado en varias predicaciones cuando hablamos de la fe. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Si mantenemos la fe y una buena conciencia, mis queridos hermanos, soportaremos. Guardemos la fe hasta el último día de nuestra vida. Y dice la última parte del texto, porque algunos han naufragado en la fe. Y está hablando de algunos creyentes. Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra. Confío que el Señor siempre estará dispuesto a ayudarnos. Aunque nuestra fe flaquee un poquito, Él extenderá la mano y nos sacará si nos estamos hundiendo. Pero mejor si no llegamos allí. Mejor creamos. Mejor leamos la palabra de Dios, que es fuente de fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír con fe viene del oír la palabra de Dios. Oremos un momentito. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias por ser bueno. Necesitamos que nos ayude, Señor. Necesitamos que nuestra fe no falte. Intercede por nosotros. Así como le dijiste a Pedro. También se lo dijiste a los otros discípulos. Muchos de ustedes han sido pedidos para ser zarandeados. Pero yo he rogado para que su fe no falte. Gracias, Señor. Confiamos también en esa promesa, que nuestra fe no faltará. Seguiremos creyendo, Señor. Y gracias por darnos la bendición, la victoria, derrotando a la incredulidad. Amén. Si alguien necesita ser salvo, crea sin ver primero. No espere ver señales, milagros, visitaciones angelicales, algo extraordinario, sentir algo. Solo crea, solo ponga su confianza en Cristo y será salvo. Y cuando usted sea salvo, entonces mirará la gloria de Dios. Entonces se dará cuenta que ha nacido a la vida eterna y que tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Solo diga, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, Jesucristo, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mis labios como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Si ha hecho esta oración,
Háganoslo saber a través de las redes sociales, de Radio Exclusiva, cualquier otro medio que esté usted sintonizándonos, y oraremos por usted. Nos comunicaremos con usted. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.